actualizar la historia de Macri es el candidato. ¿Hubo en algún momento alguna duda que fuera el candidato? No, para nosotros no. ¿Y qué es el plan B? ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, supongo en un contexto previo a los cierres de lista y a los momentos electorales se tiran muchas hipótesis y conjeturas, está bien, digamos, es válido, pero estamos convencidos de que lo natural es que Mauricio Macri encabece un proyecto de reelección en nombre de Cambiemos y continúe con este proceso que, más allá de las dificultades que ha tenido, creemos que es muy importante históricamente para una Argentina que quiere salir de un pasado muy complicado. En este escenario, aún con agravamiento de cuestiones económicas, Mauricio Macri es el candidato. Sí, nosotros creemos que es una discusión que va más allá de lo económico. Lo económico es muy importante, obviamente, particularmente para los argentinos que viven con dificultades estos momentos difíciles, pero creemos que es una elección que va mucho más a fondo sobre la decisión del cambio de los argentinos. Y en ese sentido, consideramos que lo natural es que se complete un segundo mandato del propio presidente. ¿Hay probabilidades de repetir la fórmula Macri-Michetti? Eso se definirá más adelante. Claramente Gabriela ha sido una excelente vicepresidente, ha hecho un gran trabajo, creo un trabajo que muchas veces no es valorado porque el vicepresidente está en un lugar medio particular en nuestro diseño institucional, pero que ha hecho un gran trabajo como presidente del Senado y que ha hecho un gran trabajo también con otros temas como la política de discapacidad. Pero bueno, estará en el presidente la decisión de si ratifica su compañía de fórmula o si piensa que en esta etapa tiene que ser otra persona. ¿Hay alguna posibilidad de escenario de ruptura, Cambiemos, con salida de radicales? Nosotros creemos que no, creemos que el radicalismo hoy es parte fundadora y muy fuerte de un proyecto que de vuelta va más allá de la coyuntura. La decisión de construir un Cambiemos como proyecto de poder en la Argentina, que exprese ciertos valores, hoy ha sido un proyecto exitoso en muchísimos planos y se refleja en prácticamente todas las provincias del país que hay un equipo de Cambiemos que representa esta alternativa y que busca también crecer en más representación de gobiernos, de municipios, de parlamento. Siempre puede haber radicales disidentes, pero es cierto también que siempre en este sistema un poco fragmentado hay radicales minoritarios, pero que están en otras expresiones políticas, al igual que hay peronistas en otras expresiones políticas. ¿Cómo tomas declaraciones como la de Federico Storani, concretamente, que dijo no descarto la posibilidad de que salgamos antes de fin de año? Bueno, es su opinión personal, respetable, pero es su opinión personal y no creo que refleje una gran corriente de opinión en el radicalismo. Hoy hay una discusión, o por lo menos en el análisis periodístico, respecto de dos posiciones del gobierno. La posición más dura, que es seguir como se está, sin ampliar la coalición de gobierno, y la posición más negociadora. Por la primera se te indica vos, como la persona, el representante de los puritos de Cambiemos, y por los otros el sector político como Emilio Monzó o Massot. Si vos mirás, desde el 2013 para acá ha habido esa discusión en la Argentina, ¿no? Sobre lo que no era kirchnerismo, si se tenía que aliar o no aliar, ¿no? Recordás en el 2013 que estaba la discusión en ese momento Moyano, Lavagna, de Narváez y de la Sota, que hacen una foto en Córdoba y nos planteaban que teníamos que aliarnos. Nosotros dijimos, preferimos ir por un camino propio. En el 2015 muchos sectores que nos decían que teníamos que integrar a Massa, a Cambiemos, o hacer un espacio más amplio. Y así sucesivamente. Es un debate válido, digamos. Creemos que en algún lugar esa definición también es muy importante, lo que opinan los votantes. No se trata tanto de pureza, ¿no? Que es una palabra un poco fea en política, sino de representación, ¿no? De qué representamos, ¿no? Creemos que representamos un espacio político con vocación de transformación, con vocación de cambio, que ha sido abierto y por eso tiene dirigentes no solo del PRO, radicales, de la coalición cívica, sino también peronistas o de otros partidos provinciales. Y creo que, al igual que la discusión más amplia de si hay acuerdos o no hay acuerdos estructurales, creo que la pregunta tiene que ser ¿acuerdos para qué? Si es un acuerdo para generar una agenda reformadora, nosotros hemos tenido total apertura. Recordá aquella intervención del presidente después que ganamos la elección 2017, convocando a consensos básicos a todo el sector dirigencial. Pasa que a veces se mezcla, me parece, esa discusión, lo que es la identidad, lo que es la representación, de lo que pueden ser instrumentos más de construcción de consenso, ¿no? Que creo que son dos planos distintos. ¿Pero te sentirías cómodo con la incorporación de peronistas para la eventual, el enfrentar la segunda elección? Si vos lo mirás, siempre hemos tenido dirigentes peronistas, un Cristian Ritondo, un Diego Santilli, han sido parte de nuestro espacio todo el tiempo, dirigentes como Roberto Basualdo o como Claudio Poggi en San Luis, son dirigentes que vienen del peronismo. Me parece que es un poco una falsa discusión, en parte por un sistema político que después del 2001
lo que es ser peronista, lo que es ser radical, quedó un poco desdibujado de lo que es el orden institucional, ¿no? Y incluso en dirigentes como Emilio, que han sido centrales para la construcción de Cambiemos, más allá después de los matices que podemos tener o las diferencias. Lo más importante, Luis, es que seamos defensores del cambio y que todos aquellos sectores políticos, intelectuales, empresariales, sociales, que quieran de verdad seguir caminando en un camino de transformación, encontremos las formas para entendernos, para lograr ese objetivo. Nada está por encima de eso. Nada nos quita el sueño más que poder decir cómo ser efectivos, ser más rápidos en las transformaciones. Los argentinos lo necesitan. Invocaste a Emilio Monzós, se va del gobierno. Bueno, él ha planteado una situación más personal, digamos, de la posibilidad de ir a otro lugar dentro de una tarea de propio gobierno, pero vuelta, para mí es una persona que ha sido muy importante en la construcción de Cambiemos y en el gobierno de estos años, siendo un primer gobierno en 100 años, estar en minoría en ambas cámaras, el rol de él en el Congreso ha sido imprescindible, lo cual no quita que por ahí, por él, por distintas sensaciones, digamos, él no esté cómodo en ese lugar o piense que puede aportar más de otro lugar y que puede haber otra gente que puede sucederlo en esa tarea, como nos puede suceder a todos nosotros, digamos, nadie en eso es irreemplazable. Pero citando esto que yo decía, ¿no? Las posiciones más de consenso cerrado o de más amplitud, Emilio Monzós escribe una nota en el Diario de la Nación haciendo el elogio de la rosca por la negociación política. ¿Te sentiste cómo? ¿Coincidís con él del elogio de la rosca? La palabra siempre son elecciones arbitrarias, ¿no? ¿Qué palabras usar? Pero siento naturalmente, esencialmente, un profundo amor por la política, por la acción política, por la negociación política, llámelo uno como lo quiera llamar. En eso tengo total coincidencia con Emilio. Sentimos la vocación de construcción de consenso, me parece muy parecido. Lo que por ahí tenemos perspectivas distintas desde dónde viene nuestra formación política. Pero de vuelta, venimos de ya 40 meses de gobierno nacional, antes 8 años de gobierno de la ciudad, siempre en minoría, con lo cual siempre hemos buscado construir consensos. Y siempre nuestro espacio político ha ido creciendo con el tiempo. Nunca creímos en la lógica de un espacio cerrado. Lo cual no quita que de vuelta pueda haber diferencias con algunos, que por ahí algunos son parte de compañeros de ruta un tiempo y después no, después se suman otros nuevos. Creo que en eso la cosa es un poco más móvil. Pero no lo siento realmente un antagonismo en eso, ¿no? Ahora digo, pensando en las construcciones de consensos concretas, de aplicación concreta, en estos 40 meses, ¿qué dirigente opositor se incorporó, o por lo menos proyectos que se hayan incorporado directamente en la gestión? Primero que no necesariamente construir consenso implica incorporación. Ahí casi que creo que es una práctica un poco complicada de la política cuando la única manera de ponerse de acuerdo es tenés que abandonar tu identidad y sumarte a mi identidad. Creo que justamente cuando se habla de la grieta, incluso la discusión política de estos años, creo que es un aprendizaje que estamos haciendo sobre cómo construir el pluralismo y la diversidad. Te diría al revés, ¿qué dirigente que quiso incorporarse a Cambiemos no pudo incorporarse? Cero, ninguno. ¿Lustó? No, el caso de Martín es distinto. Martín tiene un problema en todo caso de discusión de cómo competir dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero no hay un impedimento para ser parte de un Cambiemos nacional, es una discusión más de una conflictividad puntual en un territorio. Pero en general, en la amplia mayoría, creo que ha respetado sus lugares de origen político y han planteado, en todo caso, cuál es el mejor mecanismo para construir esos acuerdos. Y de vuelta, Luis, ¿cuál es el acuerdo transformador? ¿Cuál es el acuerdo reformista? En un país donde venimos de tantas décadas de prácticas autoritarias, de hegemonías presidencialistas y demás, esto es una experiencia nueva y seguro que en esa experiencia hay aprendizaje. Hay aprendizaje de ambos partes, ¿no? De la oposición y nuestro sobre cómo encontrar esos mecanismos y tenemos que seguir abiertos a lograr grandes consensos y grandes acuerdos transformadores. Planteaba Lustó no solo por la experiencia en la capital, que no se pudo en la anterior elección hacer la interna, y luego cuando él dijo no está mal llamar a internas para el presidente para este año, hubo una andanada de críticas diciendo que era maleducado, que lo había hecho en una gira presidencial. ¿Está mal proponer hacer una interna para el presidente de la Nación? Nunca está mal. Para empezar, igual él lo propone no estando en Cambiemos, digamos, porque él dice que no está en Cambiemos hoy todavía. Pero más allá siempre está mal insultar o esas cosas, saquémoslo eso como cosas malas. Pero la mayoría de los dirigentes del radicalismo avalaron la idea de que cuando un presidente va a la reelección, en general no se le hace una interna. Eso es una regla de juego
bastante básica, digamos, ¿no? Pero yo estuve varias veces con Martín después charlando, no hay un problema, a veces se genera una sensación de mayor dramatismo del que hay, y creo que coincidiendo también, lo más importante es bajarle un tono al dramatismo y sentarse y conversar. Toda idea es bienvenida, toda idea, sobre todo cuando compartimos esencialmente una visión de hacia dónde queremos ir como país, es el doble desafío de ponernos de acuerdo en cómo lograrlo. No siempre es fácil, pero yo no veo que haya una vocación de estar cerrados por nuestra parte, lo cual no quita, Luis, que no es fácil la tarea hoy en día de gobernar, como nunca lo fue, y uno tiene un exceso de demanda que a veces genera que haya un montón de gente con la que uno no tenga el espacio para poder conversar, reflexionar, estar tranquilo, porque vivimos todos en ese aceleramiento permanente y no es fácil. Pero bueno, es nuestra tarea, nosotros nos propusimos estar acá, hacerlo mejor. No se te escapa que en la discusión política, incluso en comentarios periodísticos, se te achaca, tu cerrazón, se achaca que el dogmatismo más encerrador, permítaseme el neologismo, se encabeza en tu persona. No, por supuesto, pero porque hubo muchas discusiones, es muy fino el límite entre la convicción y quedar cerrado, ¿no? Yo creo genuinamente, Luis, que fue un acierto que en el 2015 sostuviéramos a María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora y no la bajáramos como nos proponían muchos de esos sectores para que vaya Sergio Massa. Creo que fue un acierto. Creo que fue un acierto que en el 2011 no fuéramos a la elección presidencial y mantuviéramos una constancia en la ciudad. Creo que fue un acierto que en el 2013 privilegiáramos la construcción de un espacio que venga a ofrecer algo distinto y nuevo, que complemente lo otro y no que nos metiéramos en un acuerdo liderado por el peronismo. Lo cual no quita que también podemos tener errores, obviamente, porque somos humanos y es natural, pero lo que tratamos de hacer es sostener un camino que no es nuestro. Los dueños de Cambiemos son los votantes, los argentinos que querían una oferta política distinta, que nos fueron uniendo y construyendo este camino. Entonces tenemos una gran responsabilidad también con eso, porque es la doble responsabilidad que choca a veces entre cómo hacer realidad las cosas que queremos hacer de transformaciones, en las cuales estamos en minoría, y al mismo tiempo cómo sostener una identidad que perdure y que equilibre el sistema político habiendo ofertas distintas. Y en eso, bueno, no hay un manual que podamos buscar donde esté todo escrito, ¿no? Hay un aprendizaje. La foto en Chapadmalal, la selfie en Chapadmalal de María Eugenia con su gabinete y Macri, ¿es sellar la paz entre María Eugenia y Macri? Para mí la relación y la situación entre Horacio, María Eugenia y Mauricio es una de las grandes novedades de la historia política contemporánea, inédita, de 3 gobiernos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad y de la nación, que tengan el nivel de unidad conceptual, humana y de valores que tiene ese grupo y que permite ser un puntal de muchas cosas. Muchas veces, y nos pasa lo mismo a nivel de Cambiemos Nacional, ¿no? Hoy con lo que implica la interacción con el radicalismo, con la coalición cívica, no siempre el ruido ambiental, no siempre las discusiones, las diferencias incluso a veces puede haber, ponen en riesgo o en duda lo esencial de la unidad. Pues es una unidad que es mucho más profunda, como decía, es de valores, es de amistad, es de 18 años de trabajo. Así que yo no creo que selle una paz porque no creo que nunca hubo una guerra, al contrario. Pero, aunque ellos dos hayan pedido un cambio de gabinete. Nunca pidieron un cambio de gabinete en sí mismo. Lo que plantean en una mesa de trabajo permanente que tenemos, que a veces por la propia dinámica, a veces nos desencontramos un par de semanas, pero si no estamos siempre, como hace 15 años, trabajando todos juntos, es reflexionando entre todos para ver cómo hacer para hacer esto mejor. Es una tarea súper difícil, no solo la nuestra, también la de ellos, y también los ayudamos a pensar entre todos cómo podemos hacer esta tarea mejor. Y me parece que a veces hay como una necesidad y en algunos casos lo entiendo, de otros sectores políticos, de buscar, bueno, esto se parte, esto se quiebra, ya está, Cambiemos no va a poder lograr unirlo. Y creo que se subestima la raíz de todo esto. Entonces, tener diferencias de perspectiva, porque tenemos roles distintos, cada uno tiene un gobierno a su cargo y eso es una tarea grande, de enfoques, de personalidad, no toca en nada la esencia de nuestra unidad. Digo, Vidal y Larreta nunca pidieron un cambio de gabinete. No, con Vidal y Larreta hemos conversado miles de veces conjuntamente sobre cómo hacer mejor nuestra tarea, eso no hay duda, pero de ahí a pedir un cambio de gabinete como un proceso externo, creo que eso es no comprender del todo cómo es la dinámica de nuestra relación. Es una relación cotidiana, permanente, de un mismo equipo. Nos sentimos exactamente el mismo equipo, nos cuidamos la espalda como un mismo equipo, aunque a veces de vuelta puede pasar en la vorágine
que hay discusiones o miradas sobre cómo abordar un tema. Y eso también es lo que nos ha enriquecido como grupo, porque no somos iguales, cada uno tiene su personalidad. ¿Seguís siendo los ojos y los oídos del presidente? Eso se lo tengo que preguntar al presidente, pero son muchos años de trabajo juntos, Luis. No, creo que esa imagen que se usó en su momento, que la usó él incluso, ¿no? Es más una expresión de un trabajo de confianza que otra cosa. Pero no, yo creo que hay muchas veces difícil entender esa relación que tenemos, porque tampoco ha sido normal un jefe de gabinete y un presidente que tengan mucha confianza y que trabajen tantos años juntos. Yo voy a ser uno de los jefes de gabinete más tiempo ha estado en el cargo, y creo que hay que entenderlo como un trabajo en equipo, que el tema del trabajo en equipo es otro de los grandes temas del cambio en la Argentina, ¿no? La dificultad que es presumir o asumir la idea de que el trabajo en equipo es posible. Digamos que por ahí la interpretación más sofisticada o rebuscada no es la adecuada, sino que hay un trabajo en equipo, ¿no? Donde cada uno hace lo suyo. ¿El proyecto de Carrió de cerrar la AFI es un proyecto del gobierno? Es un proyecto de Carrió. Por definición todos los proyectos que nuestros dirigentes plantean son de ellos, hasta que se discuta en el ámbito apropiado. Y hoy no ha habido un debate en Cambiemos sobre eso. ¿Qué pensás de la posibilidad de cerrar la AFI? Parece que es un gran desafío el tema de los servicios de inteligencia en la Argentina. La AFI fue creada hace muy poquito tiempo por el gobierno anterior, antes de irse. Hay una dimensión internacional que justamente parte del recuperar el vínculo con el mundo ha sido generar cooperación en materia de inteligencia para la prevención del narcotráfico, del terrorismo particularmente. Y entonces hay que tomarlo muy en serio de que un país necesita una agencia que trabaje los temas de inteligencia, lo cual no quita, obviamente, todos los problemas que me consta que arriba se ha trabajado en todo este tiempo para tratar de profesionalizar, para tratar de evitar cualquier mala práctica que ha habido en el pasado, centralmente porque, a diferencia del pasado, no hay una decisión del gobierno de usar esos servicios de inteligencia para lo que no corresponde, sino que están usados para lo que corresponde. Eso no quita que hay que seguir pensando permanentemente cómo es la mejor forma de hacerlo. O sea, la posición del jefe de gabinete no es hoy prescindir de los servicios inteligentes. Como país no lo puedes hacer, o sea, hay un tema, primero hay un tema legal, pero segundo que hay un tema internacional. Vos no podés no tener una contraparte de las oficinas de inteligencia del mundo, salvo que quieras quedarte afuera de la comunidad internacional, y eso sería un problema. ¿Qué verosimilitud le das a la denuncia que investiga el juez Ramos Padilla en la causa de Alessio? La verdad que no, yo no me toca opinar sobre la cuestión de la denuncia en sí, me parece que tienen que investigarlo. Lo que sí, en su momento fuimos críticos de la idea de, en una investigación en curso, que un juez salga a comunicar desde ese lugar. Nos parece que es muy importante en este camino de independencia judicial que estamos tanto trabajando y tratando de cuidar, que los jueces particularmente tengan un grado de responsabilidad muy grande sobre el proceso. Entonces, dado que es un tema muy delicado, es muy importante que el proceso sea muy correcto, ¿no? Pero digo, ¿te da verosimilitud la posibilidad de que un personaje que no se sabe bien qué es, un pseudo abogado, pseudo servicio, pseudo apretador, pueda haber, en nombre de un fiscal, haber intentado conseguir un dinero para no involucrar en causas cuadernos? Mira, yo lo único que te diría es el recuerdo del caso Ciro James y la causa Escuchas, donde Mauricio estuvo procesado incluso. Uno toma cierta distancia y cierta prudencia porque ve que en esos casos hay metodologías que se empiezan a instalar y a usar y generar la media sospecha y etcétera, y después al final no había nada, con lo cual no lo sé, no es suficientemente delicado el tema como para opinar livianamente. A mi entender, me llama la atención y me recuerda muchas de esas experiencias de causas que parecen que son y después no son. Pero si lo son, hay que tratarlo con la gravedad del caso. ¿Los que denuncian que detrás de esto está la mano del kirchnerismo? De vuelta, lo que corresponde es primero saber qué hay, y eso lo tiene que hacer un proceso judicial independiente, transparente, para saber qué hay. No hay duda que el kirchnerismo se sube a cualquier barco que hay para tratar de generar ruido o impunidad, digamos, ¿no? Que es un interés político muy concreto. Pero en este caso en puntual yo no tengo elementos ni me corresponde a mí opinar. ¿Qué opinión te merece la no presentación de Stornelli ante la convocatoria de la justicia? Que de vuelta es un tema que corresponde al ámbito judicial. Tenemos que ser muy prudentes con los procesos, porque en todos estos procesos existen argumentos a favor, argumentos en contra, y me parece, lo que sí me llama la atención, o me parece llamativo, es un ataque tan violento a un fiscal mientras hay otra investigación en curso tan grande
que afecta a tantos intereses políticos. Eso sí es muy llamativo. Pero respecto al proceso en sí mismo, tienen que opinar lo que son las autoridades judiciales. Pero digo, específicamente que una persona sea citada indagatoria y no se presente, ¿te parece que merece algún reproche? ¿Está dentro de la estructura lógica de un proceso? De vuelta, todo aquello que está dentro de la ley son herramientas que cada uno puede utilizar. Lo importante es que defina la justicia si está bien o está mal cada acción. Asumo que si no se presentara un dirigente de la oposición ante la citación de un fiscal, sería condenado por parte del gobierno. Va a pasar una situación política. Acá estamos hablando de una situación judicial. Estamos hablando de funcionarios judiciales con investigaciones en curso, con lo cual hay que ser extremadamente cautos respecto a opinar, sobre todo desde el gobierno. ¿Qué opinión te merece la situación personal que denunció y que está muy en debate de la hija del expresidente y su ahora pedido de no volver a la Argentina el día 4? Bueno, como dirigentes políticos todos tenemos que ser más ejemplares que todos a la hora de responder ante la justicia, como este propio presidente ha hecho desde el primer día, mientras era gobierno, ¿no? Cosa que no pasaba en la Argentina, es otro de los elementos de cambio muy fuerte. A partir de ahí, digamos, me da la sensación que sobre todo este tema de tratar de politizar un tema judicial es un recurso que aleja la posibilidad de ir al fondo de la verdad. Si ella está tan tranquila, que no tiene nada que ver y que no ha hecho ningún ilícito, están todas las garantías necesarias en el proceso judicial argentino para que en el proceso judicial se pueda presentar. Me parece que tratar de politizarlo, irse a otro país, no volver, genera un poco más de sospechas sobre cuán tranquilos están sobre el tema. ¿Viste el video que hizo la presidenta, el expresidente? Sí, lo vi. ¿Qué opinión tenés? Esto, me parece que en los temas judiciales la politización dramática no tiene mucho lugar. Me parece que acá, en todo caso, si hay argumentos, digamos, donde ella siente que está falsamente acusada, tiene que poder explicarlos y tiene las instancias judiciales para hacerlo. Todo lo otro me parece que, si bien es por ahí útil para su núcleo de seguidores, no es algo que fortalezca institucionalmente el país, ¿no? Me parece que, sobre todo una expresidenta, debería tener en mente, y todos nosotros tenemos que tener en mente, es construimos o no construimos institucionalidad con nuestras acciones. Porque al final del día eso es lo único que queda. O sea, de acá a 10, 20, 30 años somos una anécdota nosotros. Pero lo que hicimos institucionalmente es muy importante. Entonces, creo que la expresidenta, desde el día 1 que se fue del gobierno, ha pisoteado las instituciones democráticas permanentemente, en términos de su discurso, de su retórica, de su mensaje, de sus acciones. Y creo que eso, en todo caso, habla mal de ella, no del resto. Algunos integrantes de la coalición de gobierno consideraron que era inadmisible la salida de un expresidente con 5 procesamientos con prisión preventiva, 11 y demás. Personalmente, ¿qué opinás? Bueno, es una decisión de la justicia. De vuelta, creo que más aún en un caso vinculado a una expresidenta, con la sensibilidad política que eso trae, es que la justicia tiene que asumir su responsabilidad y tomar las decisiones que correspondan. ¿Qué opinión te merecen los videos que están circulando hoy, desde el Macri la puta que te parió, con el signo de interrogación final? Parece que son expresiones que surgen, digamos, mucha gente que siente un poco de bronca ante esta idea de plantear como que no ha pasado nada bueno, un ataque permanente al presidente. Creo que tiene que ver también con la época en la que vivimos, ¿no? Donde permanentemente van surgiendo expresiones porque la gente se siente cada vez más generadora de contenido y de producto y de conversación. Eso, básicamente. ¿Te parece que, como dice la oposición, nacen de sectores vinculados al gobierno? Seguramente, hay gente cercana al gobierno que puede plantear eso, sí, pero tampoco me parece que diga nada demasiado agresivo ni nada. Simplemente, ¿No te resultaron agresivos? El canto me parece agresivo. Poner el canto, en todo caso, para ponerlo en crisis, no me parece agresivo. ¿Y me parece replicarlo? que incluso de estas cosas hay... Bueno, de vuelta, me parece que tomar con humor, en parte, o tratar de naturalizar un poco para sacarle dramatismo a los insultos, esas agresiones, también es una contribución. No, me parecería mal si ese mensaje fuera a la inversa diciendo lo mismo sobre otro dirigente político, pero en todo caso, si hay gente nuestra que siente que eso es una expresión casi de catarsis o de decir, mirá, frente a esta agresión, mira todo esto bueno que ha pasado, no me parece tan mal. Digo, es cierto, es una mirada esa, ¿no? Lo de decir sí, pero sería distinto si el gobierno hiciera ese aviso, o Cambiemos iría ese aviso, pero eso no o los trolls. Los trolls no existen, Luis. Yo creo que eso es un gran problema de comprensión sobre cómo funciona hoy la comunicación. De verdad, creo de verdad. ¿El gobierno no tiene trolls? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y la mejor prueba de eso, vamos 40 meses de gobierno, muchos han dicho mucho sobre el tema y nadie ha aportado una sola prueba de nada porque no existe.
Lo que no quiere decir que haya gente que se dedique a esas cosas, como hay del kirchnerismo, o de otras expresiones políticas o de otros temas. Pero no lo hay, por supuesto que no. Y aparte es el gobierno que por lejos más transparencia ha puesto en cada uno de los centavos públicos que usamos en comunicación. Y aparte, de verdad, creo que es como la extensión de un reflejo dirigencial. Un reflejo que todo es manipulable. Toda expresión comunicacional es fruto de alguna tranza, algún arreglo, de alguno que maneja algo oscuro detrás. Y creo que el problema es que no entienden que hoy hay una sociedad crecientemente autónoma que en algún punto vuelve obsoleto mucho ese debate y que en algún punto nos vuelve obsoletos a nosotros, Luis. Mutuamente, en el sentido de este lugar, de la Casa Rosada, porque hoy por hoy la conversación se vuelve mucho más horizontal. Dentro de esa horizontalidad hay cosas malas que suceden, hay gente que agrede, hay gente que hace discurso del odio, hay gente que reparte mentiras, sí, por supuesto, también lo hay en el mundo del poder, pero también lo hay. Pero de ahí a darle una intencionalidad política o una idea peor aún, del gobierno, creo que es no comprenderlo. Y entiendo, te juro que entiendo el cortocircuito que se le genera a muchos, es decir, no, digo algo y me atacan en las redes, pero creo genuinamente que, al igual que nosotros tenemos que hacer el trabajo todos los días de decir, sí, hay gente que nos está criticando y por ahí con elementos, que puede haber gente autónoma que expresa su opinión de forma directa que antes no lo hacía. Sin duda que hay un universo de gente que autónomamente se expresa y que ha encontrado un canal de decir lo que piensa que antes no existía, está monopolizado por los medios masivos de comunicación tradicionales. Hillary Clinton en los Estados Unidos, la Unión Europea no desconocen la existencia de sistemas, organizaciones sistemáticas dedicadas a imponer una determinada cuestión. ¿El kirchnerismo no tenía trolls? Por supuesto. ¿Y por qué ustedes no tendrían? Porque nosotros tenemos una transparencia que lo refleja, digamos, el kirchnerismo sabíamos dónde estaban, lo denunciamos, lo pusimos en expedientes judiciales. Acá no hay, porque entonces no es que no podríamos tener, no lo hay, son dos cosas distintas. Vos podés creer o no, pero yo te estoy diciendo que hay elementos concretos para eso. Ahora, otra cosa son los elementos de manipulación que se pueden generar a partir de las redes, eso es otra cosa. Y es súper delicado el tema porque es un desafío nuevo que no creo que responde necesariamente a que hay de vuelta 3 actores malos que generan eso, sino que estamos en un mundo donde las reglas de juego fueron diseñadas por otra sociedad en la que estamos viviendo. Hay un desfasaje muy difícil de resolver porque es en tiempo real. Mirá la masacre del otro día en Nueva Zelanda, ¿no? Horrible, que se transmitió en Facebook Live. Y uno dice, bueno, ¿qué responsabilidad tiene Facebook de eso? Porque uno lo mira con la misma lógica que si un medio de comunicación transmite eso en vivo, hay un montón de reglas por las que está violando. En este caso estamos en territorio inexplorado y obviamente es un problema, principalmente para Facebook y para la humanidad, pero si no es Facebook, mañana será otro, que es que todos tenemos uno de estos aparatitos que concentra una capacidad de producir contenidos en tiempo real que antes no existía. Entonces, ¿cómo se regula eso? No lo sé, no lo tengo tan claro. Creo que hay que tener una duda, porque todo el planeta está debatiendo esto en este momento. Pero creo que lo que no conviene es descartarlo siempre por la lógica conspirativa, porque creo que ahí vamos a empobrecer la conclusión. Para cerrar el tema trolls y medios de comunicación, ¿es correcto que el gobierno cree que debe hacerse la inversión publicitaria oficial, un 80% en los medios no tradicionales y un 20% en los medios tradicionales? Y te lo respondo más fácil, mirá los datos de nuestra inversión en los últimos 3 años y te vas a dar cuenta de lo fácil que es difamar sin mirar las pruebas. Digamos, no hay más del 5%, con suerte, de pauta a medios no tradicionales en el gobierno nacional. Y fíjate un dato que sería interesante en esto, porque hace la cuestión del cambio, Luis, la cuestión de la transparencia, ¿no? La ley de acceso a la información, gobierno abierto, poner toda la pauta online, todo transparente. ¿Cuántos gobiernos provinciales hoy hacen eso? ¿Cómo vos me podés certificar que eso no lo hace un gobierno provincial hoy? Vos lo querés chequear, vas a encontrarte que la mayoría de los gobiernos provinciales no transparentan cómo invierte la publicidad. Entonces, a veces se genera un prejuicio sorprendente sobre el gobierno más transparente, que más claro demuestra la política de libertad de prensa, libertad de expresión, de transparencia en la publicidad, y nadie dice nada de un montón de otros gobiernos que invierten incluso más plata que nosotros. Yo digo, parte del debate del cambio tiene que ser que entendamos el abanico completo de qué implica el cambio y la calidad, qué implica la calidad institucional y qué implica la responsabilidad de los dirigentes frente a eso y cómo hacer para tener un ecosistema que vaya en esa dirección, ¿no? Y
Creo que estamos todavía lejos, pero estamos mucho mejor que hace 3 años atrás. Las declaraciones vuelta de Elisa Carrió diciendo que hubo un golpe de Estado en la Corte Suprema, ¿las hacen propias? No, de vuelta, son sus expresiones. Nosotros ya hemos dicho claramente que lo que es la vía interna de la Corte Suprema es un tema que tiene que administrar la Corte Suprema. Obviamente un dirigente que está en el Parlamento, que tiene otro tipo de responsabilidad, lo puede incluir en su diagnóstico político. Desde nosotros como gobierno nos toca la relación institucional y no podemos llegar a esa discusión, salvo que tuviéramos un elemento concreto y lo diríamos, ¿no? ¿Hay una mayoría peronista, Rosencrantz, Rosati y Maqueda en la Corte? Mira, yo quiero creer que no se mueve por sectores políticos una Corte. La Corte Suprema, que hemos trabajado mucho para tratar de prestigiarla, darle su espacio en nuestro diseño institucional como república, tiene que estar mucho más allá de la coyuntura política. De vuelta, más allá de todos los rumores, de las cosas que se dicen y demás, yo quiero seguir creyendo y cada vez que tenemos reuniones institucionales con ellos, como tuve hace 10 días, y hemos instaurado como mecanismo, creo que es muy positivo, que tenemos que tratar de lograr salir de esa dinámica, porque es muy complicada porque debilita la confianza en las instituciones, ¿no? Si todo es una discusión política y coyuntural, en nuestro Tribunal Superior, que es el que tiene que velar por la ley, tendríamos un problema grande. ¿Querés seguir creyendo que hay independencia política y no hay un viso político? ¿Querés seguir creyendo? ¿Estás seguro? Yo no solo quiero seguir creyendo, estoy convencido que, al igual que en todos los demás temas, que la Argentina es un país lleno de contradicciones, un país que quiere salir de un lugar de profundo fracaso durante mucho tiempo, y que arrastra comportamientos, y arrastra dificultades, y arrastra debilidad institucional, pero que tiene una intención de ir hacia un lugar distinto en términos de esto. Y creo que en el medio pasan situaciones que a veces te hacen dudar y otras que te hacen tomar aliento, porque el trabajo que hemos hecho con la Corte en el combate al narcotráfico es extraordinario, por ejemplo. Hemos hecho y es uno de los temas centrales que claramente hemos podido lograr articular. Y por ahí hay otros temas donde por ahí tenemos visiones distintas, pero claramente el día que yo piense que hay que tirar la toalla sobre la intencionalidad de los actores, creo que ahí tenemos un problema más grave. Hace 15 días dijiste en una entrevista en Clarín en Nación que no tenías claro que eras Labaña, que era Roberto Labaña. Pasaron 15 días. ¿Tenés claro que es Roberto Labaña? A ver, tengo claro quién es y lo conozco. Y lo que no tengo claro todavía es que quieren expresar políticamente el sector en el que está él, en el que está Sergio Massa, Pichetto, Urtubey. Escucho cosas distintas. Y creo que ellos, sobre todo, tienen que hacer el trabajo de poder clarificar qué quieren, ¿no? En términos de, sobre todo, del tema central, Luis, que es cuán transformadores y decididos a cambiar la realidad están o no. Porque esa es la única discusión hoy, creo, en la verdad, en la Argentina. Y con muchos de ellos hemos podido acordar muchas cosas que se han convertido en transformaciones concretas, y por ahí con otros menos. Pero ahí esa es la única pregunta, que de vuelta va más allá de las personas. La Argentina necesita seguir transformándose muchísimo. Primero, para alcanzar los 20, 30 años que tenemos de retraso con nuestros pares. Y segundo, porque estamos en uno de los momentos de mayor transformación de la historia de la humanidad, acelerada al extremo, con lo cual lo que era el mundo hace 5 o 10 años no tiene nada que ver con lo que va a ser el mundo dentro de 5 o 10 años. Entonces, dentro de eso vamos a cambiar las prácticas económicas para generar más competencia, más apertura, más transparencia, vamos a generar una estructura tributaria más liviana para la gente, así se genera empleo privado, inversión, vamos a fortalecer la calidad institucional y generar realmente una lógica democrática más profunda, vamos a combatir el narcotráfico y la inseguridad, o no, o algunas cosas sí, otras no. Bueno, cada uno lo diga, pero esa es la batalla de este año, es una batalla que va mucho más allá de la coyuntura. Cuando asumió el presidente dijo que pensaba en la idea de un peronismo, o una oposición democrática, digamos, Labaña representa, Julio Cobos dijo, Labaña es un buen candidato, ¿compartís? Bueno, es que de vuelta no se trata de mi parte, como jefe de gabinete, calificar a los candidatos, los votantes van a definir si es un buen candidato o no. Yo lo que creo es que todos ellos, los que quieran expresar un peronismo distinto, más moderno, más democrático que lo que es el peronismo kirchnerista,
tienen que hacer un trabajo ellos con la sociedad, no de hablar mal del gobierno, decir que el bolsillo está mal, ya todos sabemos los problemas que tenemos, sino de cuáles son las herramientas concretas que creen que hay que usar e implementar para salir adelante como país. Me parece que ese es el debate. Si reducimos la política a personas, empobrecemos la política, creo. Y por eso en su momento nosotros, yo lo planteé también como una visión que me preocupa ciertas cosas, de que ese peronismo se vuelva parte de una visión conservadora, porque no hay nada que conservar en una Argentina que tiene que transformarse mucho. Obviamente sí, los valores, pero tenemos que cambiar, si no, y en eso yo siento que ellos se paran muchas veces mucho en la discusión del bolsillo, que obviamente es de manual. No es menor. No, por supuesto, y aparte es natural, porque hay mucha gente que está pasándola mal, o gente que está preocupada, o gente que está angustiada por eso. Ahora sí estamos convencidos que es mucho más integral la discusión. Si vos no incluís en la discusión la calidad institucional y cómo se hace política, el vínculo con el mundo, el combate al narcotráfico, la inseguridad de las mafias, la energía y la infraestructura, el desarrollo humano, la educación y demás, si no incluís todo, pifiás al diagnóstico. Claro, ahí yo tendría que decir rápidamente con cifras: 32% de pobreza, 1 de cada 2 chicos menores de 14 años es pobre, caída de todos los índices industriales, inflación del 47%. Digo, me parece que esto suena interesante desde el punto de vista de un país que tiene resuelto lo elemental. Nuestro país está el 30% de su gente en estado de pobreza. Es que lo elemental primero es discutir cómo vamos a solucionar eso. Con un gobierno que sea ladrón, que sea mentiroso, que sea corrupto, que sea autoritario, nunca vas a resolver esos problemas, para empezar. Entonces lo esencial es que podamos tener la libertad de poder conversar en este momento. No es algo secundario. Muchas veces se lleva a la discusión de que lo único esencial es el bolsillo y todo lo demás es secundario. No, digamos, no hay manera, porque te puedo dar otras cifras. Una recesión cada 3 años en el último siglo. 60% de inflación promedio en la Argentina en el último siglo. Uno de los 8 países con más defaults de la historia. El default más grande de la humanidad la tenemos en el 2001. Entonces, el problema económico de la Argentina surge, a mi entender, centralmente por una concepción de la democracia, por una concepción del poder. Muchos han usado estos lugares donde estamos nosotros para beneficio propio, de distintas maneras, o por ego, por plata, por lo que sea. Y otros por ahí han intentado hacerlo, pero no han logrado enganchar una dinámica económica que permita un progreso de largo plazo. Pero entiendo, pero digo, legitimar un fracaso económico con los fracasos anteriores. No estoy diciendo eso. Primero porque yo no creo que estemos ante un fracaso económico. Si querés, vamos a esa discusión. Vamos a esa discusión. Yo creo que si vos mirás, primero, dentro del capítulo, la Argentina es un fracaso económico, ¿no? De manual, en el mundo se estudia, o hay un caso de fracaso económico, es la Argentina. Entonces la discusión, en todo caso, el desafío de Cambiemos era si superábamos esa historia de fracaso y salíamos de esa situación. No es que inventamos la pobreza, la inflación o la desocupación en la Argentina, creo que estamos de acuerdo. Bien, nuestra mirada es que nosotros hemos comenzado un camino estructural, de raíz, de fondo, de ir no por los atajos, sino por las soluciones estructurales, que claramente nos está llevando más tiempo y con más dificultad de lo que previmos y de lo que dijimos. Y eso es nuestro problema a asumir, ¿no? Dijimos varias veces que esto iba a ser así. Ahora, claramente eso no es por un error a nuestro entender de diagnóstico o de herramientas, sino centralmente por una crisis que nos impactó a partir de hace un año atrás, llamado sequía y llamado cambio de condición de los mercados emergentes. Si eso no ocurría, la Argentina estaba en un camino de reducción de la pobreza, reducción de la inflación y de crecimiento. Pero te digo, planteémoslo en términos bien concretos, por ejemplo, la inflación. En octubre, no del año pasado, el anterior, se firmó un presupuesto que llevó la firma tuya y del resto del gabinete que decía 10% de inflación. Se corrigió al 15, entre el 15 y el 20 y fue el 47%. Es un error más que extensivo. Una crisis imprevista, no es que es un error. Hay dos cosas distintas. Las metas de inflación fueron demasiado ambiciosas para el camino fiscal que nos trazamos. Fue un error. Eso fue un error. En el 2000, cuando asumimos... ¿La meta o la política aplicada? No, la diferencia entre las metas, que eran muy ambiciosas, de bajar rápidamente la inflación a un dígito, y un camino al equilibrio fiscal más lento, el gradualismo, que se iba a financiar centralmente con crédito externo. Eso, a nuestro entender, nos llevó a un problema, que es que subestimamos la dinámica de velocidad de baja la inflación. Chile, Colombia, otros países, en su momento tardaron 8 o 9 años. Nosotros dijimos, lo vamos a tratar de hacer en 4. Nos equivocamos, no podíamos hacer en 4. Y eso generó un problema de credibilidad. Mucha gente dice, pero vos me ibas a decir esto.
Ahora, esto va de la mano de lo que fue la crisis externa del año pasado y la crisis de la sequía. Hoy vemos, vos lo verás en Rosario, lo que implica el movimiento económico de los 9.000, 10.000 millones de dólares que no entraron el año pasado, ¿no? La sequía. Pero la combinación de eso fue la crisis de los mercados emergentes, que es que de una torta de plata que iba a los países emergentes se cortó a 1/10. Y nosotros éramos un país que más necesitaba eso. Ahora es curioso, vos fíjate, crisis del tequila, en el 95 pasó algo parecido, se cerró el crédito externo, la Argentina pasó de 9 a 18 puntos de desocupación. Crisis del 2009, caímos 6 puntos del PBI, la crisis del 2009 también hubo sequía. Pero en ambas crisis, pero sobre todo en la crisis del 95-98, todos los países emergentes cayeron en crisis. Esta vez no. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Que ellos hace 20 años hicieron los deberes que estamos haciendo nosotros ahora. No es menor porque es complejo para la gente también, porque sí, está bien, pero bajame el producto en el supermercado. Es que lo dijo el presidente. Sí, está claro. El presidente prometió en campaña que era una tarea sencilla, bajar la inflación. Está bien, pero el presidente también aclaró y explicó lo que nos pasó el año pasado. Y gracias a que el presidente tomó las decisiones que tomó, con coraje, con claridad, no mintiendo, no buscando culpables, es que la Argentina evitó una crisis estructural como la que podría haber tenido en el 2001. Vayamos a lo muy coyuntural. ¿Hay riesgo, digamos, el dólar a 44 pesos como cerró hoy, es un precio razonable para el gobierno? Nosotros tenemos tipo de cambio flotante. En ese tipo de cambio flotante definimos una política monetaria que tiene bandas. Dentro de esas bandas hay flotación, con lo cual justamente es un gran cambio. Una cosa que a mí me parece interesantísimo, que es cuáles son los reflejos de las cosas que no se dicen, ¿no? Cuando muchas veces nos dicen, no digo el que está mirando por ahí que dice, está bien, pero necesito que bajen los precios porque no llego. Los economistas, los políticos que circulan, los analistas, los periodistas. Hay 7, 8 medidas que la Argentina ha usado, todas. Somos el catálogo de todas las medidas fracasadas posibles para usar en economía. Que nadie termine de decir. Dice, bueno, tenemos que hacer algo distinto, pero no terminan de decir. Ni por el lado de los que dicen, hagan un ajuste feroz, pero no lo terminan de decir, porque lo fiscal es insostenible, ni por el lado de la supuesta heterodoxia, tipo de cambio fijo. La Argentina perdió 10 años con la convertibilidad de no hacer los deberes estructurales, que nos llevó a una fantasía de un tiempo, estar cierta tranquilidad, e incubamos una gran crisis. El cepo es otra expresión de eso. El control de capitales es otra expresión de eso. El control de precios es otro reflejo. Y creo que es muy importante para el que está mirando, para entender si yo estoy loco o no, digamos, y si estamos totalmente... miremos qué hicieron los países que más o menos han logrado desarrollarse. No digo de vuelta Finlandia, digo Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, México, Colombia. ¿Qué hicieron? Lo único que estamos haciendo nosotros es hacer lo mismo que hicieron ellos, que es lo que ya todo el mundo económico reconoce, es un camino al progreso. Pero ellos tienen un 3% de inflación, nosotros con suerte tendremos 30%. Pero al final del proceso tuvieron 3% de inflación porque llegaron a un acuerdo sobre el equilibrio fiscal. Acuerdo que nosotros planteamos como parte de los consensos básicos, que se plasmó en el presupuesto, que fue un avance muy importante. Ahora, me encantaría que en vez de algunos dirigentes decir, no hablemos del equilibrio fiscal, eso es secundario, hablemos de otra cosa, sean responsables y puedan decir, ¿saben qué? Nosotros creemos lo mismo, que hay que tener equilibrio fiscal, vínculo con el mundo, una economía competitiva, calidad institucional, pero somos mejores que los de Cambiemos. Listo. Ese debate es ese debate que muchos nos reclaman de una posición responsable. Todos los días uno tiene que reunirse con personas del mundo económico del mundo, que vienen a preguntar, che, ¿la Argentina para dónde va? ¿Van por este camino que emprendieron, que es el que todos los caminos países con esfuerzo hemos hecho? ¿O otra vez van a golpear la varita mágica y hacer una cosa que los corra de eje? Y nos preguntan, porque también, y se lo preguntan a los opositores, quieren que la Argentina le vaya bien. Esa idea, el otro día en el Congreso alguien me dice, bueno, esas son las recetas del mundo que nos vienen, pero tenemos que encontrar nuestro propio camino. Que es como ese verso de que vivir con lo nuestro, ese proteccionismo estatista corporativo que destruyó nuestra economía. Y al otro día un recorte me pareció extraordinario. Alfonsín, año 87, reunión con empresarios, 87, Alfonsín, diciendo, parte del problema de la Argentina es el estatismo que hemos incorporado, los peronistas y los radicales. Tenemos que cambiarlo. Lo vio hace 30 años, y hace 30 años seguimos discutiendo lo mismo, Luis. A propósito del Fondo Monetario, ¿planean en un eventual segundo mandato renegociar los términos del acuerdo? Nosotros hoy tenemos un acuerdo vigente y lo tenemos que cumplir.
porque hoy, gracias a ese acuerdo, hemos podido sostener un camino de evitar una gran crisis. Hemos logrado diseñarlo nosotros y fue acompañado por el fondo. Es nuestro programa para nuestros problemas con nuestras soluciones. Entonces, la idea de que hay un acuerdo mágico donde nosotros no lo estamos haciendo por algo, creo que es un error. Parte del problema, Luis, que tenemos es que la Argentina carece de credibilidad. Somos como ese vecino del barrio que ya pidió fiado 50 veces, que 50 veces no pagó, que 50 veces hizo el vivo, un poco el chanta del barrio, que ya todos lo conocen. Entonces, nos dieron una mano esta vez, nos dijeron, bueno, otra vez los vamos a ayudar. Pero es muy importante que muestren que están convencidos, que quieren ir hacia ese país que pueden ser. Ahora, en el tema de la credibilidad, he dicho con el mayor de los respetos, el gobierno que prometió el segundo semestre, los brotes verdes, lo peor ya pasó, y hoy estamos frente a una perspectiva de un 30% de inflación, caída de todos los índices de producción. ¿Siente que tiene la credibilidad como para que se vuelva a apostar otra vez por algo que no ha traído los resultados? Yo creo que tenemos la credibilidad para pedir más tiempo, claramente, porque hemos sido coherentes, pero hemos sido coherentes con una cosa, Luis, que es lo más importante, que es con ser un cambio en cómo gobernamos, en cómo decimos la verdad, en cómo encaramos los procesos de raíz y de fondo. Y este proceso no somos los dueños. Entonces nosotros decimos más tiempo para los argentinos que sigan apostando por un cambio. Que el día de mañana, ojalá que haya más rivales que puedan expresar ese cambio, pero ese cambio que nace del hartazgo, de la rebeldía, de no queremos vivir más en un país donde nos choreen todo el día, donde nos mientan, donde crezca el narcotráfico, donde todo sea una especie de mediocridad, donde no podemos salir. Entonces vos me decís, por ejemplo, dijimos que íbamos a recuperar la matriz energética, la recuperamos y hoy la Argentina está produciendo y creciendo su matriz de petróleo, de gas, de energías renovables. Dijimos que no íbamos a volver a vincular con el mundo, uno de los mejores momentos de relación con el mundo de nuestra historia. Dijimos que íbamos a empezar a evaluar la educación y hoy las pruebas a aprender demostraron no solo que se evalúa, sino que estamos logrando revertir decadencia de mucho tiempo. Dijimos que íbamos a pelear contra el narcotráfico y las mafias y lo estamos haciendo. Dijimos que no iba a haber impunidad y no hay impunidad para nadie y hay una justicia. Y todo eso, y podríamos seguir y seguir con muchas cosas positivas que han pasado, expresan que hemos sido coherentes con la razón central de para qué nos pusieron acá. Ahora, pienso en el votante, hago una abstracción que es absolutamente injusta, que es la gente que los votó, como si uno pudiera saber qué es exactamente la gente. La matriz energética tiene la contrapartida de tarifas altísimas, en muchos casos impagables. El tema de revincularnos con el mundo supone la leche a 50 pesos y la no intervención del Estado. Digo, en el cotidiano, en lo diario, cuando el presidente dice hay que aguantar, la pregunta es ¿a qué costo y hasta cuándo? Primero lo que le decimos a esos votantes es comprender el camino, comprender de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Porque obviamente la angustia se multiplica si todo el tiempo te están diciendo que eso no tiene un camino, no tiene un rumbo. Es mucho más fácil poder decir, te regalo los servicios eléctricos, el agua, el gas, y después que se corte, y después que no haya, como nos pasó y como le pasa hoy a Venezuela. Es mucho más fácil, para el corto plazo, pero a la larga, ¿quién le engañás? Entonces yo creo que hay una madurez mucho más profunda de la gente, mucho más profunda aún en la frustración y el enojo que muchas veces la agarra, pero una madurez de que el camino es para adelante y incluir dentro de eso, decir la verdad y decir, como por ejemplo, que hoy la pobreza duele y nos subleva la idea de que no lo podemos resolver más rápido, pero también nos da la tranquilidad de que como aumentó la cantidad de gente que tiene cloaca, que tiene agua potable, que tiene el barrio más seguro, que tiene una escuela mejor, que tiene un transporte público mejor. Entonces lo que vemos con eso es que hay un avance. Hemos salido del pantano donde estábamos, lo cual no quita que encontramos nuevas dificultades y va a haber nuevas dificultades por delante. Entonces, Luis, si me decís a mí, ¿te arrepentís de algunas promesas de resultados rápidos? Sí, creo que eso fue un error. ¿Por ejemplo? Bueno, esto que estás diciendo, las metas de inflación, de decir que iba a ser tal cosa. Obviamente la frase "lo peor ya pasó" es una frase que si hubiéramos sabido que 2 meses después iba a venir la crisis no lo habíamos dicho, eso es obvio. Pero vuelvo a la intención, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de que estamos acá? Si vos lo comparás, digo, perdón, pero con la historia política argentina, creo que nadie puede objetar que este gobierno esté tratando de hacer en la mejor buena fe aquellas cosas que hay que hacer para salir adelante de verdad, no en el corto plazo, sino a largo plazo. Cierro con 2 o 3 distintas para concluir esta larga charla. Jorge Fernández Díaz lo pone de manera, como siempre, de manera muy gráfica e inteligente a este debate. Él dice, ¿heladera mata ética?
Y mi pregunta es, ¿se entiende el concepto heladera mata ética? Yo creo que no. Yo creo que depende en realidad. En alguna gente por ahí sí, pero creo que en la mayoría la pelea por el alma de nuestro país mata la pelea por el bolsillo del corto plazo. La pelea por el alma de somos mejores que esto, Luis, somos mejores que esto y no podemos aflojarle un segundo al camino de salir adelante. Entonces tendremos que ir a las piñas, tendremos que levantarnos una y otra vez. Mirá, un ejemplo, ¿no? El otro día estaba en Santa Fe justo charlando con nuestra dirigencia de allá. Si vos mirás lo que hicieron los chacareros desde la sequía a hoy, para mí grafica de la mejor manera posible el legado de esos gringos que llegaron hace 100, 120 años a forjar un país de la nada. Y obvio que tuvieron dificultades, pero tenían claro hacia dónde ir. Y si nosotros mantenemos el rumbo, de vuelta, no nosotros gobierno, nosotros los argentinos, de decir vamos para adelante, vamos para el futuro, no vamos para atrás, estoy seguro que las dificultades de corto plazo se pueden vivir mejor, sea cual sea esa dificultad. Además creo que la economía va a estar mejor, por supuesto que es un proceso, va a llevar tiempo. Pero no es lo mismo si lo entendés que la economía está mal porque estos tipos no saben qué hacer, o la economía está mal porque estamos poniendo en marcha una máquina que estaba podrida en sus cimientos. La tenida electoral Macri-Cristina es la crónica de una decisión electoral deseada. Yo no creo que los gobiernos moldeen la oferta política. Creo que eso es un rasgo autoritario y corporativo de un país que ya no existe más. Yo creo y conozco y tengo afecto, tengo un montón de gente que quiero, que es kirchnerista y que siente esos valores y los expresa y vive de esa manera y siente que el mejor futuro para su país es volver a esa etapa. Creo que son una minoría, pero creo que hay que entender que están ahí, digamos, y creo que en todo caso pasa por las otras ofertas políticas de ser capaces de ser mejores que otros. Entonces, ¿Hay segunda vuelta? ¿Ves un escenario de segunda vuelta? Bueno, legalmente lo hay. La elección va 0-0 hasta el 27 de octubre a las 8 de la mañana. Digamos, y creo que hay que ser muy respetuosos. Y lo que nosotros queremos es no que haya una campaña electoral, queremos que haya un movimiento ciudadano de defensores del cambio, que se metan, que la peleen, que se jueguen por sus valores. De vuelta, más allá de nosotros somos una anécdota. Y si pasa eso, yo estoy confiado que la gran mayoría de los argentinos no va a volver para atrás. Intuición, ¿Cristina es candidata? No lo sé, no lo sé. No, la verdad que no, como siempre dice Mauricio, cada vez que quisimos pronosticar algo le pifiamos, digamos, ¿no? Pero creo que es bastante secundario, porque creo que su espacio político va a estar representado de alguna manera u otra, por ella o por otro candidato que exprese los mismos valores. Entonces, yo no creo en esa idea de que es central que sea candidata Cristina para que a nosotros nos vaya bien. La verdad que no, creo que no tiene ningún fundamento práctico. No, para nada. Nosotros dependemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que convencer a aquellos que hayamos perdido, que estén en duda, que quisieron un cambio, que hay que seguir para adelante. Ese es nuestro camino. Y siempre fue así, siempre fuimos de campañas positivas. Al mismo tiempo nos critican de decir que polarizamos demasiado y al mismo tiempo que no contamos la herencia, ¿no? O sea, nosotros somos como somos. Y creo que es una de nuestras virtudes. Para bien o para mal, somos bastante transparentes. Gracias por habernos recibido. Muchas gracias a vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. What if I told you it is this easy to help change someone's life? Thanks to Stella Artois' partnership with us at water.org, 1 pour of this limited edition Blue Stella Artois can help provide access to clean water